¿Ya? Aquí abajo. Ahí está. Por eso es que tengo que estar acá para ¿Ven? Tengo que estar acá para que salga acá. ¿No? ¿No? Ahí creo que ya se ve. Carmencita, ¿sabes cómo hacer para que se vea acá? Solamente para compartir pantalla de la. Ya estoy compartiendo. Y tienes que darle presente. Ah, ok. La tecnología hoy en día está ya. Espérame. Si lo compartes, aquí está ya. Esto está conectado y te mira este botón rojo que es. Ahí dónde está, volviste a perdón, ya vaya. Sí, ya, ahí ya está, sí, ahí está. Y déjame te quito esto. Ya. Ahí está compartiendo, ya está. Se lo pongo que se lo pongo esto. Sí, ya, así ya está. Está perfecto, se ve. Ay, llegó la dueña. Sí, espera, dame un segundo porque si no, o sea, lo que yo pregunto es que si tengo que hacerlo frente del computador, por así tienes que hacerte aquí. ¿Sí pasa? Ah, listo, ya quedó. Buenas tardes, mis hermanas. Doy gracias al Señor por permitirme estar acá porque tuve que pedirle mucho la misericordia. Entonces, bueno, vamos a orar primero que todo para que el Señor me dé la gracia y prepare nuestros corazones pues para escuchar su palabra. Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos estar acá reunidas. Agradecemos, Señor, porque nos guardaste y nos permitiste llegar aquí a cada una de nosotras para escuchar tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Coloco en tus manos a todas mis hermanas y me coloco en tus manos, Señor, que seas tú dirigiendo nuestros corazones y disponiéndolos para edificarnos en tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas tus infinitas misericordias y cuidados. Te amamos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas, hoy vamos a compartir la codicia en la familia y en las amistades. La autora empieza aquí transportándonos y las invito a que nos transportemos todas hacia la infancia y recordemos aquella amiguita que tuvimos en el colegio o en la escuela o en el jardín, aquella amiguita que queríamos mucho y que utilizábamos muchas estrategias y muchas cosas como para conservar esa amistad. Entonces me gustaría escucharlas, algunas de pronto te regalaban pulseras o detalles o tenían algún cuaderno secreto o cartas o qué hacían para mantener como esa amistad de la infancia. Y decían y me las quitaban y yo no las dejaba jugar. Shirley levantó la mano. Bueno, pues yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia. Como yo nací en un pueblo pequeño, pues recuerdo mucho que en la noche nos reuníamos muchos niños de ahí de la cuadra a jugar a escondidas y eso, y pues era muy bonito, era muy especial. Eran amistades especiales y que siempre luchábamos por conservarlas. Pero bueno, hasta ahí todo va muy bien. El problema es cuando aquella mejor amiguita que teníamos, que la considerábamos nuestra mejor amiga, se consigue otra mejor amiga. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué pasa. Todas estas manifestaciones afectivas solo nos llevan a un deseo interno de pertenecer a las amistades, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una familia. A tan corta edad ya nos damos cuenta de que
necesitamos a otras personas en nuestra vida, que necesitamos relacionarnos y que las necesitamos todo el tiempo. Pero también es fácil caer en el deseo de codicia, en que las amistades se vuelvan, o que se despierte en nosotros ese deseo de codicia por las amistades. Si me hacen el favor y me colaboran leyendo Éxodo 20:17. Gracias. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gracias. Es allí donde empezamos, aquella amiguita de nuestra mejor amiga, entonces empezamos a juzgarla y empezamos a buscarle todos los defectos, pues para que nuestra mejor amiga no se vaya con ella y no se fije en la amistad de ella, sino que queremos tenerla con nosotros y que esa amistad permanezca. Entonces empezamos a juzgarla, a buscar sus defectos, a decirle, bueno, no le conviene estar con ella, mejor quédese conmigo. Vamos a leer Romanos 2:1. ¿Quién lo tiene? Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este patrón de codicia también lo podemos evidenciar cuando la gente se odia, se enfurece unos con otros, debido a que todos hemos nacido separados de Dios y bajo la influencia de Satanás le damos rienda suelta a nuestros malos deseos. Teniendo en cuenta esto, se debe apoyar a los niños en la palabra de Dios. Bueno, yo creo que aquí, gracias al Señor, tenemos el privilegio de que todas conocemos de la palabra de Dios y es un punto fundamental, una base fundamental, pues para que nuestros niños vayan creciendo en la formación de la palabra de Dios. Porque en esa ruptura de amistades que tenemos en la infancia, como lo estábamos recordando, ellos también tienen esas frustraciones, ellos también tienen esos duelos, se sienten engañados, se sienten traicionados por sus amiguitos, se sienten rechazados, no amados, y es allí donde toda la familia tenemos la responsabilidad y el compromiso de apoyarlos y de estar pendiente de ellos en sus comportamientos, sobre todo hoy en día que ocurren tantas cosas en los colegios y en todo lado, entonces es allí donde debemos estar muy pendientes de ellos, en sus comportamientos, en sus cambios, a veces se sienten deprimidos y casi siempre hay algo detrás de todo esto. La autora nos da un ejemplo de generaciones de codicia y se evidencia que se transmiten de generación en generación. También veremos las distintas formas particulares en que las mujeres a veces ponemos expectativas incorrectas en las relaciones de nuestras amigas. Cuando tenemos este patrón de codicia, siempre tenemos una amistad y estamos buscando en qué nos podemos beneficiar de esa amistad. Siempre buscando un provecho de esta amistad. Y si vamos a ver, pues obviamente esa es la ley del mundo. En el mundo todo es interés. Bueno, yo doy un regalo, pero yo espero que también me den mi regalo. Yo hago tal cosa, pero espero que tal persona se comporte de cierta manera. Entonces siempre estamos esperando un interés y buscando algo de la otra persona. Nuestro deseo codicioso de esta área comienza cuando buscamos erróneamente satisfacer nuestras necesidades en estas relaciones, en lugar de profundizar nuestra amistad en Cristo. El crecimiento de nuestra relación con el Señor finalmente conducirá a la libertad en nuestras relaciones con los demás. Si estamos afianzados en la palabra de Dios, Él va a permitir que nuestras amistades con nuestra familia y con las personas que nos rodean
pues él va a estar dirigiendo absolutamente todo. La historia de José comienza en detalle en Génesis 37, pero en realidad el problema de la codicia comienza con generaciones anteriores a él. Recordemos que José era hijo de Jacob y Raquel, y era nieto de Isaac y de Rebeca. Entonces, podemos ver allí que Isaac amaba a Esaú y Raquel amaba a Jacob. Por favor, me regalan la lectura de Génesis 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Gracias. El favoritismo de los padres afectó terriblemente la descendencia, la rivalidad y el patrón de codicia en todos los hermanos. Sabemos que Esaú era así como despreocupado y a él no le interesaba mucho la primogenitura. Entonces un día se fue de casa y llegó con hambre y lo tomó así como muy deportivamente. Le dice a Jacob, te vendo la primogenitura por un plato de lentejas. Efectivamente Jacob le dio el plato de lentejas y pues él lo tomó como que, pues sí, él me vendió su primogenitura. Entonces Rebeca, ella ayudó muchísimo a Jacob para que se disfrazara de Esaú, para que Isaac, como él era ya viejito y estaba cieguito, entonces pues lo engañaron para que bendijera a Jacob pensando que era Esaú. Pero Esaú, él era muy velludo, tenía los brazos muy velludos y si Isaac le tocaba los brazos, pues él se iba a dar cuenta que no era Esaú. Entonces, Rebeca le colocó en sus brazos una piel de cabritos para que quedara bien velludo y efectivamente, bueno, Isaac terminó bendiciendo a Jacob y dándole la primogenitura a Jacob. Cuando Esaú se dio cuenta que, pues obviamente, Jacob le había quitado su primogenitura y por ende la bendición, entonces él pues quiso tomar represalias con Jacob y tanto que quería perseguirlos. De allí se desencadena un patrón de codicia en toda la familia y en todos los hermanos. Si es tan amable y me regalan la lectura de Génesis 25 del 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de él y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Gracias. Porque Rebeca desde su embarazo, ella sentía que los dos hermanos luchaban en el vientre. Y de allí se iba a desencadenar una serie de rivalidad entre los hermanos. Vemos que, pues obviamente, nosotras todas nos identificamos en esta parte. De una u otra manera, tenemos rivalidades y tenemos ese patrón y patrón de codicia. Solamente el Señor nos puede cambiar y transformar. Bueno, Rebeca, como amaba a Jacob, ella quiso proteger a su hijo y lo envió donde su hermano Labán, que era supremamente lejos. Jacob llega allí donde Labán y se enamora de Raquel, que era prima suya. Entonces, Labán le dice que tiene que trabajar 7 años para poder recibir a Raquel en casamiento. Entonces, bueno, Jacob pues decide sí, trabaja los 7 años. Cuando cumple los 7 años, él cree que se va a casar con Raquel, pero Labán lo engaña y lo hace casar con Lea. Cuando él se acuesta con Lea y al otro día se da cuenta que
que no era Raquel, sino que era Lea. Entonces él le hace el reclamo a Labán que qué pasó. ¿Y qué? Y Labán pues le dice que en la cultura de ellos se acostumbra que primero se debe casar la hermana mayor y si la hermana mayor no se ha casado no se puede casar la menor. Entonces él tenía que tomar a Lea como su esposa para luego poder obtener a Raquel. Labán le dice que para poder obtener a Raquel necesita trabajar otros 7 años. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jacob cuando Labán le dijo eso? Él había traicionado y ahora él era traicionado. Entonces, pues está, como diríamos muchos, recibiendo de su propia medicina. Sí. Pero muy seguramente ni se acordó. Porque así son. Sí, sí, es cierto. Cuando nos engañan, somos así. Sí, efectivamente. Pero no nos acordamos que anteriormente, ¿sí? Unos minutos atrás o unos años atrás, Éramos igual. Sí. De hecho, hay muchas historias en la Biblia de personajes que pasaron por esto. El caso de David, cuando decía, a ese hombre hay que matarlo. Y sucede que se estaban refiriendo era a él. Sí. Bueno, pensemos por un momento, sí, obviamente en la rivalidad y tremendo conflicto que se desencadena de que Jacob tuviera 2 esposas. Podemos ver que Lea sin amor y desdichada. Busca cómo complacer a Jacob y le da muchos hijos. Raquel por fin se puede casar con Jacob y pues uno podría decir, bueno, está cumpliendo su sueño porque se casa con el hombre amado y Jacob también amaba a Raquel, pero es estéril. Entonces, Lea ya le estaba dando muchísimos hijos a Jacob y Raquel sufría porque era estéril y no podía tener hijos. Entonces la rivalidad entre hermanas pues era terrible. Si es tan amable y me leen Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob, dame hijos, pues no me muero. Cada mujer desea lo que la otra tiene y se ve envuelta en una batalla codiciosa para ganar la atención de su esposo. Recordemos que Lea le daba hasta su sierva para que le diera hijos a través de ella. Y Raquel también. Cada una usaba a sus criadas para que le dieran hijos. Es una situación complicada que desencadena cada vez más dolor, discordia y envidia entre ellas. Después de muchos ruegos y súplicas sobre Raquel, después de muchos ruegos y súplicas que le hace al Señor, entonces Dios abre la matriz de Raquel y Raquel queda en embarazo. Es allí donde nace José. Y uno puede decir, bueno, Raquel está muy feliz, pues tiene el amor de su esposo la ama, tuvo su hijo anhelado, pero ella le coloca el nombre de José. Y el significado de José es añádame más. O sea, le acaba de dar su hijo, pero en el corazón de Raquel ella quiere más. Solo le está diciendo, dame otro hijo. Creo que con nosotras pasa igual. Siempre le pedimos algo al Señor y cuando el Señor no lo concede, listo, ya lo tenemos, pero ya no estamos satisfechas con eso, sino queremos algo más. Casi siempre estamos pidiéndole al Señor, añádame más. Una vez vemos que obtener lo que deseamos no nos produce contentamiento. Queremos cada vez más.
Casi siempre le estamos pidiendo a Dios nuestra codicia, que Él añada más. La rivalidad de su hermana afecta la relación convivencial de todos sus hijos, tanto los de Lea, los de las siervas y también el de Raquel. Jacob amaba a José. Tenemos aquí la evidencia de que José, como amaba tanto a Raquel, por ende ama también a su hijo, que era el hijo anhelado porque era de la mujer que él amaba. Entonces él le hace una manifestación de su amor haciéndole una túnica muy hermosa. Esto estaba afectando más a los hermanos. Cada vez que veían que Jacob manifestaba su amor a José, los hermanos estaban allí llenos de envidia, en su corazón se daban cuenta de que estaban siendo despreciados por su padre porque él amaba más a José. Vamos a ver la historia de los hermanos de José. Los hermanos de José vieron, codiciaron, se escondieron, pagaron las consecuencias y pagaron las consecuencias. ¿A qué otra historia de la Biblia se nos parece esta historia? Adán y Eva, sí. Y también es un reflejo de nosotras. Nosotras también vemos, codiciamos, nos escondemos cuando ya hemos caído en el pecado, entonces ya queremos tapar y esconder y obviamente pagamos las consecuencias. ¿Qué vieron los hermanos de José? Que su padre amaba más a su hermano que a ellos. ¿Será que a nosotros nos pasa de pronto en la familia? O a veces las mamitas que tienen varios hijitos, algunos hijitos piensan que el corazón de la mamá no le alcanza para amarlos a todos. Y piensan que uno ama más a uno que al otro. Pero en realidad no es así. Que de pronto tenemos que corregir a uno más que al otro porque uno tiene algunas fortalezas y el otro, ambos tienen diferentes fortalezas y debilidades y tenemos que corregirlos en ciertas situaciones, pero en realidad las madres amamos a todos los hijos por igual. Y lo mismo pasa con Dios, pero nosotras a veces también pensamos lo mismo. Pensamos que de pronto Dios no nos puede amar a nosotras. Si estamos pasando por una dificultad, pensamos, no, eso se olvidó de mí. Dios no me ama. Los hermanos de José vieron que José tenía sueños y como José los manifestaba, en el sueño de José, él daba a entender de que iba a gobernar sobre todos los hermanos, incluso sobre el papá y sobre la mamá. Entonces, esto generaba más odio en los hermanos de José. ¿Qué veían los hermanos de José? Que José era fiel a su padre, sin importar lo que dijeran los hermanos. Recordemos que Jacob lo mandaba con el alimento para sus hermanos y José venía y le contaba que se estaban portando mal y que estaban haciendo lo que no debían. Y obviamente Jacob les llamaba la atención y esto no le gustaba para nada a los hermanos. Codiciaron. Los hermanos de José estaban frente a una terrible injusticia. A veces caemos en la situación de que juzgamos. Juzgamos por lo que estamos viendo, por las apariencias, pero casi siempre detrás de la persona que está actuando así hay algo detrás. Y pues obviamente no lo vemos, pero sí juzgamos. Para los hermanos de José era una terrible injusticia de que su papá amara más a José y que a ellos no los amara igual, eran hijos, pero no los amaba igual que a José. Anhelaban de todo corazón el cariño de su padre. Jacob siguió el patrón de sus padres, el favoritismo de los padres, o sea, de Isaac y Rebeca.
Cada quien amaba a uno y Jacob estaba siguiendo el mismo patrón de codicia de sus abuelos, ¿sí? De su padre. Sí. Los hermanos no confiaban en Dios. Los hermanos de José no confiaban en Dios. Por lo tanto, no tenían ninguna esperanza. Ellos se sentían pues terribles, despreciados por su padre. No había ninguna esperanza en ellos. En cambio, su corazón se llenaba cada vez más de odio y envidia. Si es tan amable y me regalan Génesis 37, del 8 al 11. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que son la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarlos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Gracias. Recordemos que pues el sol representaba al padre y la luna representaba a la madre. Y ellos pues sentían muchos celos por esta situación. ¿Qué tomaron los hermanos de José? Bueno, pero en esta codiciaron. Nosotras también codiciamos, también tomamos. Vamos a ver qué tomaron los hermanos de José. Sus deseos codiciosos los llevaron a robar de José su manto, su familia y su herencia. O sea, al faltar José, pues ya les tocaba un poquito más de herencia. Pero recordemos un poquito todo lo que le hicieron a José. Primero, lo cogieron, lo metieron en un pozo y la idea era dejar que él muriera allí. José les suplicaba y les rogaba que lo sacaran, pero ninguno de ellos tuvo piedad de José. A lo último decidieron, claro, vieron venir los mercaderes y decidieron venderlo, porque claro, había una ganancia. Entonces lo vendieron. Le causaron gran sufrimiento a su padre, porque en esencia demostraron el egoísmo que tenían hacia su padre. Se escondieron. Ellos trataron de ocultar su pecado contra José. Por eso, antes de venderlo y antes de echarlo al pozo, le quitaron la túnica, mataron un cabrito, la llenaron de sangre y esta túnica se la llevaron a su padre para decir que a José se lo había comido las fieras. Pues, ¿cuál sería el dolor de su padre cuando su hijo amado había sido devorado por las fieras? Pero los hermanos de José no sentían nada, no les afectaba en nada. Le mintieron a su padre. Cuando Jacob se da cuenta todo lo que le había pasado a José, él se rasgó sus vestidos y todos los hijos quisieron consolarlo, pero Jacob no aceptó el consuelo de sus hijos. Y de hecho dijo que llegaría enlutado hasta la tumba por el sufrimiento de la muerte de su hijo amado. Si es tan amable y me leen Génesis 37, 35. Dice así: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Gracias. Los hermanos podían ocultar el pecado a su padre, pero no podían evitar que Jacob siguiera amando a José, incluso hasta la muerte, porque ya les había dicho. Y seguía el duelo hasta cuando él muriera, fue lo que les dijo. Pagaron las consecuencias. Es importante destacar que ninguno de los hermanos consiguió lo que quería. Ninguno llegó a ser el más amado por su padre. Y si llegara a serlo, pues de pronto podía correr con la misma suerte que José. Entonces, mejor se quedaban así.
tuvieron que vivir cada día con las consecuencias de lo que habían hecho. Su conciencia les acusaba todo el tiempo. Creían que se merecían todos los sufrimientos que les había ocurrido por no haber tenido misericordia de su hermano. Ocurre la hambruna, terrible hambruna, que pues obviamente para ellos era un sufrimiento y para toda la familia. Es allí cuando deciden ir a Egipto y allí se encuentran con el gobernador, lejos de imaginarse que este gobernador era su hermano al que habían vendido. José los reconoce y él pues los escucha hablar. Si es tan amable y me regalan Génesis 42:21. Y decía el libro de Dios, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la lucha de su alma cuando nos robaron, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta noche. Porque como José era el gobernador, entonces obviamente él los conoció y quería probar su corazón y quería saber si seguían siendo igual que antes. Entonces él los acusó de espías y les dijo a las personas que le colaboraban a José que les vendieran toda la comida que ellos necesitaran, ellos pagaron, pero José les dijo que cuando pagaran le echaran toda la plata en los costales. Efectivamente así lo hicieron y ellos por el camino revisaron y se dieron cuenta que habían pagado, pero que tenían todo el dinero en los costales. Entonces ellos decían, pero ¿cómo así? Esto no puede ser, nosotros pagamos y ¿qué pasó con este dinero? Entonces se devolvieron y es ahí cuando José los acusa de espías, pero José simplemente estaba tratando de probar su corazón. José era gobernador, pero antes obviamente había sufrido mucho por toda la culpa de sus hermanos. Había sido vendido, blasfemado, preso, humillado. En este momento José tiene el poder de hacerles pagar todo lo que le hicieron. Y como muchos, o bueno, al menos en mi caso yo decía antes así, démosle a beber un poquito de su misma medicina. José podía hacerlo y tenía toda la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Perdón. En este momento los hermanos de José se sentían en una situación bastante difícil y creo que es en situaciones en que nosotros también nos hemos sentido, donde no encontramos salida por ningún lado, donde ya todo nos da igual, bueno, ya me ha pasado todo, no me puede pasar nada más terrible. Estamos sin esperanza, dolidas, y es allí donde experimentamos la gracia. Y es lo que experimentan los hermanos de José. José no se venga, teniendo todo el poder para hacerlo. José les responde como Cristo. Si es tan amable, Primera de Pedro 2:23. Y cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga injustamente. Gracias. Justamente. La fe de José en Dios le permitió no solo perdonar a sus hermanos, sino también hacerles bien en todos los sentidos. Los sufrimientos injustos de José no habían hecho
que hubiera amargura en su corazón. En cambio, lo habían hecho crecer en gracia y comprensión por la palabra del Señor. José ejemplifica el fruto de abundancia de la fe y la confianza en Dios. El patrón en nuestras propias vidas. Depende del patrón que tengamos en el corazón. Así serán nuestras relaciones con nuestras amistades y con la familia. Si este patrón es de codicia, envidia y el buscar que todos nos deben complacer con lo que deseamos, será frustrante toda la vida. Continuamente estaremos comparándonos con otras personas y buscando patrones humanos. Hoy en día pues podemos ver que los niños y la juventud están buscando su patrón, el youtuber, la modelo, el famoso, la actriz. Estamos buscando modelos en todas estas personas. Solo nos estamos fijando en el hombre. Y mientras pongamos nuestra mirada en el hombre, llámese como se llame, esposo, familia, amistades, pues siempre vamos a tener una frustración grande, porque ningún hombre en esta tierra nos va a poder satisfacer y nosotros tampoco vamos a poder satisfacer a un hombre, a cualquiera que, a nuestras amistades o a nuestra familia, no los vamos a poder complacer. Pero si el segmento de la palabra de Dios está cimentado en él, nuestras relaciones van a ser dirigidas por Dios. Si es tan amable, Proverbios 3, 5 y 6. Gracias. El patrón si continuamos con este patrón de codicia, nos dice la autora que hay mujeres que siempre están buscando una amistad, lo que comentábamos hace un momento, una amistad, pero buscando sacar provecho de esa amistad. También nos dice que hay iglesias, afortunadamente no es esta, en esta iglesia, pero que lamentablemente hay iglesias donde quieren dar un reconocimiento a una hermana por su dedicación en el servicio, pero si hay otra hermana con patrón de codicia, ella empieza a resaltar todos sus defectos. Dice, no, pero es que ella es así, ella no se lo merece porque es que ella es de tal manera. Es lo que mirábamos también con nuestras amistades de niñas. Cuando nuestra mejor amiga se conseguía otra mejor amiga y lo que estamos buscando es destruir la imagen de la otra persona. También nos dice la autora, y obviamente es real, que también en las iglesias se pueden construir grandes amistades, amistades muy bonitas que pueden durar toda la vida y que son como hermanas inseparables y pueden salir las familias juntas, se comparte entre estas amistades muy valiosas. ¿Cómo adoptar un nuevo patrón? Fuimos creadas para ser relacionados con los demás, pero en nuestra naturaleza pecaminosa nunca vamos a poder satisfacer a nadie, ni ningún ser humano va a poder amarnos a la perfección. Si partimos de esta situación, estamos graves, porque ni vamos a poder amar a las personas a la perfección, ni ellos tampoco nos van a amar a nosotros a la perfección. Nuestras frustraciones se basan en que tendemos siempre a poner la mirada en el hombre, llámese como se llame. Y mientras esto suceda, vamos a estar llenos de frustración todo el tiempo. Es tan amable, Santiago 4, del 3
3 y 17. Y cuando pedís, no recibís, porque pedís mal, con el único propósito de satisfacer vuestras pasiones. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Gracias. ¿Cuál es la solución a todo? Nuestro modelo y nuestro patrón que debemos adoptar es Cristo. Así como los hermanos de José hallaron la gracia y por ende el perdón de sus hermanos, ellos también tuvieron paz, consuelo, gran abundancia. Nosotras también en Cristo, allí podemos encontrar todos los tesoros. Podemos encontrar sabiduría, dirección, paz, consuelo, esperanza, promesas. Si es tan amable y me regalan Juan 14, 16 y 18. 16 al 18 o 16 al 16 al 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias. Pero lo más importante que encontramos en Cristo es la vida eterna, que nos debe motivar para caminar en obediencia al Señor. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Recordemos que cuando no conocemos al Señor, nuestro corazón es de piedra. Y la única forma de transformar este corazón es recibiendo al Señor. Si es tan amable y me regalan Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Gracias. Bueno, algunas conclusiones. Yo las invito a que constantemente hagamos constantes rogativas y súplicas con acción de agradecimiento para que bajo su santa voluntad sea Él transformando los corazones de todas nuestras amistades y familiares, porque mientras nuestras amistades, familiares y las personas que nos rodean tienen un corazón de piedra, no hay nada que hacer y siempre va a existir el patrón de codicia. Filipenses 4:6, si es tan amable. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias. Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Gracias. Sin embargo, la caída no disminuyó nuestra necesidad de tener una relación con nuestro Padre. Solo hizo que esa relación fuera imposible sin la sangre de Cristo, porque Él nos amó primero. Miremos Juan 4:19. Ay, sí, señora, gracias.
y nos ha traído a una relación con Él. Nos ha perseguido con su amor y ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos siempre. Regálame. Nuestro Señor no vino a destruir, sino a salvar. Miremos Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se pueden aprender. Todo lo que encomendamos a Él está seguro. Y la verdad es que nada de lo que no encomendemos a Él no está seguro. Los propósitos del Señor se cumplen sí o sí, sin importar cualquier circunstancia, por difícil que parezca. Podemos ver allí todas las circunstancias que vivió José y podríamos decir, pero si yo soy un hijo del Señor y el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa todas estas cosas a mí? Pues ese es el trabajo del Señor. En estas dificultades que pasamos, el Señor está trabajando y es allí donde se manifiesta la misericordia y la gracia del Señor. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuestra satisfacción relacional comienza cuando buscamos al Señor y confiamos todas nuestras otras relaciones a Él. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Bueno, mis hermanas, entonces he terminado. Así de sencillo. Pues espero que... Ah. Pues bueno, esperemos que el Señor en su infinita misericordia pues nos muestre cada día que constantemente nos estamos equivocando y que sea Él mostrándonos, porque a veces nos estamos equivocando y podemos ver los defectos en otra persona, pero en nosotras mismas no. Entonces pidámosle la misericordia al Señor y que sea Él guiando nuestras amistades y las relaciones con todas nuestras familias. Y aquí. Gracias mi hermana. ¿Terminamos rápido? No, perfecto, pero no encuentro ese. ¿Puedo aprovechar y hacer un comercial? Claro que sí.